Quieres dar el diezmo, pero no sabes dónde. Vamos a hablar aquí dónde dar el diezmo y dónde no dar el diezmo. Vamos a hablar primero. Los judíos tenemos el precepto a nivel ideal de dar de nuestros ingresos netos, es decir, si entra un sueldo, luego que uno paga los impuestos, lo que entra realmente en el banco, de eso lo ideal es no dar el 10%, sino lo ideal es dar el 20%. Pero obviamente dar el 10%, que es lo que se llama diezmo, es excelente también, obviamente en menor medida que dar el 20%. Muy bien, esto a nivel de lo que los judíos a nivel ideal tenemos como precepto. Se llama, en hebreo se dice dar el hamishit. Hamishit sería el 20%, o el 10% sería el maaser. Y de hecho, básicamente está escrito en nuestras escrituras, porque el libro de Deuteronomio dice así, dice, hacerte hacer. El hecho que hay una doble palabra se esconde, explican nuestros sabios, lo que se llama es, hacer sería dar el diezmo, y después dice te hacer, como que se repite en cierto aspecto, pero sabemos que la Torá, cada letra, cada palabra y cada letra está puesta, obviamente, como voluntad de Dios por algo muy específico. Y obviamente siempre hay una enseñanza para aprender. Todo esto lo aprendimos de Moisés en el monte Sinaí, que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí hace más o menos 3.330 años atrás. Obviamente todo el pueblo presenciamos esta escena impresionante de la entrega de la Torá. Y luego, obviamente, Dios le dio a Moisés la Torá y cada alajá, cada ley que estudiamos hay que saber que es una ley entregada por Dios en el monte Sinaí a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, dice hacerte hacer, como que dos palabras que puedes escucharlas similares, hacerte hacer, como da el diezmo, diezmo da el diezmo, lo traduzco en forma libre. Es decir, explican nuestros sabios, hacerte hacer, dice hacer, da el diezmo, que deishetito ayer, para que te enriquezcas. Es decir, que Dios aquí nos dice, ¿quieres enriquecerte? Tienes que pensar en los demás y dar el diezmo. De lo que te entra neto, el 10% te entró 100, el 10 lo das a personas que realmente lo necesitan. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿pero cómo sé a quién dar el diezmo? Si este lugar es correcto, o este lugar es correcto, o esta persona es correcta. Muy bien, de esto vamos a hablar hoy. De hecho, te sugiero que en otros videos hablamos también del diezmo. Obviamente voy a tratar de hablar de cosas que o quizás las toqué en menor medida o con menos profundidad en otros videos. Vamos a hablar aquí en este video si Dios quiere. Muy bien. Ahora tú te puedes preguntar dónde dar el diezmo. Muy bien. Vamos a hablar primero algo muy importante que es dónde no dar el diezmo, primero en forma muy breve, sí que lo hablamos en otros videos, pero es muy importante porque quizás eres la primera vez que escuchas un video del diezmo en nuestro canal, así que me parece importante, aunque sea muy brevemente, ir a eso y después continuar lo que me gustaría continuar a hablar contigo. Primero, dónde no dar el diezmo, lo que dice en el segundo mandamiento, que es la prohibición de idolatría, no des el diezmo a ninguna institución o grupo, secta, personas que hacen idolatría. Es decir, obviamente cuando Dios dice que uno se va a enriquecer por dar el diezmo, estamos hablando que uno da el diezmo en forma correcta, como Dios manda, como Dios quiere. En el momento que la persona dé el diezmo en forma incorrecta o gente incorrecta, obviamente una parte integral de las condiciones no se está cumpliendo. Por lo tanto, obviamente no se va a enriquecer. Y lo peor, está fomentando con su propio dinero y su propio esfuerzo a lugares muy negativos, que es gente que hace idolatría. Y tú te preguntas, ¿qué es idolatría? Está escrito en el segundo mandamiento, Lo ie Elohim ajerim al panay. Dice Dios, no tengas ídolos en lugar mío. Lo digo en forma libre. Es decir, básicamente la persona que ora o básicamente le pone fuerza a cosas u objetos que no es Dios, es idolatría. La persona si le ora a personas vivas o muertas, objetos de madera, objetos de piedra o a un tipo de fuerza espiritual, cualquier cosa que no sea Dios, tu creador, el Todopoderoso que te creó y te crea a cada instante y te ama y confía en ti. Es decir, si esa persona le ora o ese grupo de personas le ora a algo o a alguien vivo, muerto, objeto, es idolatría per se, clásica.
Y eso obviamente está prohibido fomentar y fortalecer esos lugares. Obviamente no. No. Eso primero. Ahora, ¿dónde sí? ¿Dónde sí? Bueno, yo te voy a hablar un poco del mundo judío, que en muchos aspectos se puede aplicar a cualquier tipo de personas judías o no judías. Vamos a decir, ¿dónde sí donar? ¿Dónde sí donar? Nosotros, los judíos, donamos donde tenemos plena confianza en las personas que donamos. Es decir, lo ideal es donar a lugares que realmente uno tampoco sabe quién recibe el dinero. Por ejemplo, se dice en hebreo Kupat Tzedakah. Kupat Tzedakah es una caja, en forma literal sería la caja de beneficencia o la caja de justicia social. Es decir, uno dona a una institución, que sería donar el dinero a una caja o por internet. Hoy ya por los medios electrónicos se puede donar obviamente por internet o depositar a un banco, obviamente no necesita una caja física, puede ser donar a una institución terminada, en el cual uno sabe que las personas que básicamente manejan esa caja, ese fondo, son gente temerosos de Dios, Irei Shamayim en hebreo, temerosos, no que tienen miedo que Dios les pegue, que Dios no lo permita, es decir, son gente que quiere hacer la voluntad de Dios y aman la Torah, aman las mitzvot, los preceptos y temen hacer algo contra lo que Dios quiere. Básicamente eso es en forma un poco explicada lo que sería temerosos del cielo o temerosos de Dios. Y hay generalmente rabinos que están inmiscuidos, es decir, que uno confía, obviamente rabinos que confían, gente que son honorables, éticas. Básicamente uno dona con plena confianza que dona un lugar correcto. Eso primero. Muy bien. Ahora, les voy a contar lo que dice el Hafetz Haim. ¿Qué tipo de instituciones uno dona? El Hafetz Haim es un sabio impresionante de hace aproximadamente 100 años atrás, de la ciudad de Radin, Zecher Tzadik Vekadosh Libraja Zechotot Aleinu, que el mérito del Tzadik, que sea de bendición, nos proteja. Dice así. En su libro Shmirat HaLashon, el portón de la Torá, el capítulo 5, dice así. Está escrito en Eclesiastés lo siguiente. Etz Haim hi la machazikim ba. Dice, le voy a decir un poco cantado. Etz Haim hi la machazikim ba vetomchea meushar derachea דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום אשיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Eclesiastés, dice el rey Salomón. Lo traduzco en forma libre, básicamente es que la Torá, Etz Haimir Machazikim Ba, dice, la Torá, la Biblia, Etz Haim Hi, es un árbol de vida. ¿Para quién? La Machazikim Ba, los que la fortalecen. Por lo tanto, aquí vemos que hay el lugar más excelso para dar nuestra tzedaká, justicia social, beneficencia, es a gente estudiosa de la Torá, centros de estudio de la Torá, rabinos que enseñan Torá, alumnos que estudian Torá, y generalmente los alumnos que estudian Torá o los rabinos a veces reciben una beca que obviamente son para sustentarse, pero básicamente su vida la dedican a estudiar Torá, a vivir la Torá, a enseñar la Torá, y no se dedican a hacer negocios. Pueden ser gente que podrían hacer millones si hicieran negocios, pero dedican su vida a estudiar la Torá, a vivir la Torá con su familia, con su comunidad, a enseñar la Torá. Obviamente hoy a través del internet también uno puede enseñar Torá en el mundo entero, gracias a Dios, tenemos el mérito. Es decir, el lugar donde uno puede, el lugar más excelso para dar el dinero es centros de estudios de Torá, rabinos o estudiosos de la Torá. Es decir, eso es el top de top, lo ideal. Y dice así, que el árbol de vida, dice Salomón, el rey Salomón, el sabio de los sabios, dice, Etz Haimi, la Machazikim Ba. Continuó, Lelomdea lo neemar,
Ela la mahazikim. Sheem mahazikim yedei atalmidim berrabanim. Dice así, que es algo muy impresionante. Dice, el árbol de vida para la persona, que es ayuda a que la Torá exista, que la Torá esté fuerte, es para las personas que la fortalecen, para que el que, en forma sencilla, el que dona un lugar de Torá, el que le da dinero a un talmid jajam, a un sabio, a un estudioso de Torá, a un rabino, es decir, no dice, no los a estudiantes de Torá. Obviamente los estudiantes de Torá tienen grandes méritos, es impresionante la bendición espiritual y material que tienen, por supuesto. Pero aquí vemos que Dios, o sea, cuando el rey Salomón dice esto, obviamente siempre la Torá es lo que Dios decreta, lo que Dios decide. Dice Dios que la Torá es un árbol de vida para el que fortalece la Torá. Da dinero a los lugares de Torá, da dinero a los estudiosos de Torá. Básicamente piensa que alguien que estudia Torá o que enseña Torá, pero con dificultad se sustenta, obviamente va a estudiar Torá y todo, pero obviamente si tiene más sustento y está más tranquilo, va a estudiar Torá con más fuerza, va a estar con seguramente más alegría, más tranquilo, no tiene que estar corriendo. Muchos de los estudiantes de Torá a veces buscan trabajos de ordenar limpiar un lugar, ordenar un lugar, o estudiar o trabajar unas horas en una oficina y básicamente equilibrar. Básicamente hay estudiantes estudiosos de Torá que estudian solamente Torá, reciben una beca y con eso, con la gracia de Dios, se sustentan. Pero otros necesitan un poco más, buscan trabajos itinerantes, algo más sencillo, de pocas horas y estudian Torá. Pero piensa que si tú o la persona, cada uno de nosotros, tenemos el mérito de ayudar a un estudioso de Torá, a una institución que enseña Torá, una yeshivá, un centro de estudios de Torá, es algo impresionante, es una bendición impresionante que uno tiene porque uno mahzik a Torá, uno fortalece la Torá en este mundo. Y es algo, básicamente uno es un socio de Dios en revelar la luz de la Torá en este mundo. Y piensa que tú de alguna forma tienes parte en la Torá que ese rabino, ese estudioso de Torá o ese centro de estudios de Torá estudian. Tú eres parte. ¿Por qué? Porque tú aportas. Piensa, generalmente en los centros de estudios de Torá, las yeshivot, comen los alumnos. Esa comida entra en el cuerpo de esa persona, de ese alumno, de ese rabino, y va a estudiar con fuerza porque comió. Y tú eres parte de esa cena o de ese almuerzo. O, por ejemplo, deciden la yeshivá comprar libros, comprar Biblias, libros de Torá, o cualquier tipo de libro sagrado, y tú, con tu plata, con tu dinero, compran, es decir, tú y otros miles quizás, o cientos, o decenas, son parte de esa compra de esos libros. O tienen que arreglar algo en la yeshivá, un problema, una luz, en el lugar donde estudian, ahora hay apagón. Por tu dinero arreglaron, vino el electricista, arregló eso. Tú eres parte de esa luz que hay en ese, es decir, tú eres parte, eres socio de Dios en que la Torá se difumina en el mundo, haya luz, haya perfume de Torá en el mundo, haya bendición de la Torá en el mundo. Es impresionante. Continúo. Dice así. Bo uree, godel ma'alat machazik haTorah umehaneh letalmid jajam minechasav umidabek elav. Dice, ve el lugar espiritual tan impresionante de la persona que básicamente fortalece la Torah y ayuda a un sabio de su dinero y se acerca a él, lo ayuda. Lo traduzco en forma libre. Shema'ale alaba katuv, que está escrito sobre esa persona que ayuda al sabio, que ilu middabek bashejina, es impresionante. Alguien que ayuda a un sabio Torah, un rabino, a un estudioso Torah, es como que se apega a la Shejina, como que se apega a la revelación divina, se apega a Dios, impresionante, a las cualidades de Dios. Como Sheambru Hazal, como dicen nuestros sabios de bendita memoria, dice así a la pasú que está en Deuteronomio, dice así: Veatem adevekim bashem elokeichem, Jaim kulechem ayom. Dice, y ustedes que están apegados a Dios vuestro Dios, viven hoy. Vekiev sharlo ladam lidabek bashejina. Dice, pero uno realmente se puede apegar a Dios. ¿Cómo uno se puede apegar a Dios? Dalo ktiv que Hashem lo queja, eshoclau. El akol amasi vitol tamijam.
ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ומענה לתלמיד חכם מנכסיו, מעלה על הכתוב, כאילו מתדבק בשכינה. Básicamente, en forma libre digo otra vez que el que ayuda al Talmid Jajam, por ejemplo, de sus bienes, ayuda económicamente, o le da, por ejemplo, le da productos y ese Talmid Jajam, ese sabio, vende esos productos y recibe dinero. Es decir, la persona básicamente se vincula con ese sabio, hace un vínculo con ese sabio, le da dinero, lo ayuda. Básicamente esto es algo impresionante. Esto hablo más, todos podemos hacerlo, pero hay que saber que el pueblo judío así entendemos. Obviamente hay que cuidar a la gente necesitada, pero un nivel muy, muy, muy elevado es básicamente fortalecer, como dijimos, la Torá, fortalecer a los estudiantes de Torá, a los centros de estudio de Torá. Eso en el mundo judío es lo más excelso que hay. Obviamente, y siempre, como dijimos, importantísimo, obviamente, cuidar al necesitado, incluso aunque no estudie Torah, obviamente, hay que cuidar, hay gente necesitada, hay kupot de tzedakah, hay fondos que ayudan a gente realmente necesitada, estudian cada situación, cuánto ayudar, cómo ayudar, en qué forma ayudar, como también hay organizaciones sin fines de lucro que básicamente orientan económicamente, financieramente, también ahí se puede dar dinero, existe en Israel, gracias a Dios, hay lugares, organizaciones, como dijimos, sin fines de lucro, en el cual reciben pedidos de gente, familias o gente que necesita ayuda para un lejaven, como básicamente orientar, dar consejo, como básicamente ayudar a esa persona a salir adelante, mejorar su situación económica financiera. Así que quería compartir contigo esto. Les voy a contar una historia impresionante que un sabio en Estados Unidos fue, creo que era de una yeshiva, de un centro de estudios de Israel, un centro de estudios con muchísimos alumnos, en un momento de que había problemas económicos, y como dijimos, hay becas que obviamente a cada alumno piensa en cientos de alumnos, hay que dar una beca todos los meses, y hay un comedor funcionando con cocineros y gente, o limpiadores, electricistas, es todo algo impresionante, un gran edificio, y realmente fue a una persona rica de Estados Unidos y le explicó la situación, y la persona rica dijo, pero mire, necesito mis fondos para invertir aquí. Le dijo, mire, yo le garantizo que si usted nos ayuda, usted va a tener solamente bendición de su ayuda. Esta persona, con mucho ometz, con mucha fuerza, mucha valentía, decidió darle prácticamente todo lo que tenía, obviamente, o sea, siguió siendo alguien con posibilidades económicas, pero les dio muchísimo dinero, muchísimo millón, que si recuerdo bien, como casi $2 millones, una suma impresionante. ¿Y qué pasó? Escuchen, impresionante qué pasó. Pocos días después de dar este dinero, se quebró el banco. Es decir, si no hubiera dado este dinero, casi se hubiera quedado pobre esta persona millonaria. Por lo tanto, aquí vemos obviamente cómo Dios le dio la bendición a este rico de por haber agarrado esta valentía de ayudar a una yeshiva, un centro de estudios judíos en una situación difícil. Le dio la valentía de otorgar, de dar, de donar, y Dios, gracias a Dios, le dio con gracia divina bendición, y ese dinero obviamente luego le volvió, obviamente, con creces materiales, obviamente está prohibido, hacer intereses. Obviamente recibió lo que dio, básicamente el judío recibió lo que le donó a la yeshiva, pero obviamente a nivel espiritual recibió bendiciones y bendiciones. Les voy a contar otra historia impresionante. También un judío, una familia millonaria de Estados Unidos, el hijo de un gran empresario decide venir a estudiar Torah a Israel. Y el padre le dijo, por supuesto, y después de un año el hijo estudió y le iba excelente los estudios en Israel, se transformó de a poco en un gran sabio, pero había pasado no mucho tiempo, más o menos un año, y el papá le dijo, hijo mío, vuelve, tenemos negocios para hacer, obviamente sigue estudiando Torah aquí, obviamente lo digo en mis palabras, pero obviamente el padre obviamente orgulloso de su hijo, muy feliz de su hijo de que está estudiando Torah, pero realmente quería que su hijo lo ayude en su negocio. Y el hijo le dijo, papá, con todo mi amor, estoy viendo que hay muchos buenos frutos aquí en lo que estudio en Israel, estoy muy feliz en Israel, por favor, me encantaría seguir estudiando. El papá dijo, bueno, voy a hablar con mi rabino. Habló con el rabino más grande de la época y se aconsejó y le dijo, mire,
Si su hijo sigue estudiando Torah en Israel, solo va a haber bendiciones. Y solo va a prosperar su negocio, Mijail el Jail, si en hebreo le digo mis palabras, de más en más, decimos una expresión en hebreo, Mijail el Jail. Es decir, el padre obviamente hizo lo que el rabino le aconsejó y realmente fue así. El hijo se transformó en un sabio impresionante en Israel y realmente prosperó su negocio, gracias a Dios. Aquí vemos las historias como el hecho de que uno da es lo que uno recibe. Es decir, hay una frase famosa que dice, solo lo que le das a los demás es lo que realmente tienes. Es decir, hay una historia muy conocida que había, si recuerdo bien, un ministerio de economía, el encargado de la parte económica de un rey. Había gente que lo envidiaba, era el ministro de Economía era un judío, excelente persona, hermosas cualidades, excelente persona, y el rey lo quería mucho, y gente envidiosa decir, no, está robando esto, lo otro, que Dios no permita. Y el rey dijo, no puede ser, es alguien excelente, es alguien que es observante de la Torah, es alguien recto. Y hasta que le preguntaron, y el rey le dije, bueno, déjeme un momento, y le dijo a su ministro, dijo, ¿qué es lo que realmente tienes? ¿Cuánto tienes? El ministro de Economía sacó un papelito, hizo una cuenta y le dijo un monto muy grande, pero el rey sabía que tenía una casa así y esto lo otro. Dijo, pero no puede ser, tienes esta casa y tienes el otro. Dijo, es verdad, el monto que me dijiste es muy grande, pero tu casa y lo que tienes vale más. Quizás te equivocaste. Obviamente el rey confiaba en él plenamente, no confiaba en la gente negativa que hablaba mal de él. Entonces le dijo, rey, con todos mis honores, tiene que saber que cuando yo le dije qué es lo que tengo, es lo que yo doy de tzedaká, de beneficencia, lo que doy de justicia social. Eso es lo que realmente es mío. Lo que yo di es lo que es mío. Mi casa son cosas que no son mías. Son cosas que hoy están, mañana no están, pero lo que yo le di a los demás, eso realmente es mío. Solo lo que yo puedo dar por los demás, eso me queda eternamente. Eso nadie me lo puede sacar. Eso es mío eternamente. Y el rey, obviamente con una sonrisa en el rostro, dijo, por supuesto, no podía esperar otra cosa de usted. Usted es recto, es observante de la Torá, usted yo sé que es fiel a mí y fiel a nuestro reino. Obviamente, y la gente negativa quedó callada y obviamente no tuvo más lo que decir. Por lo tanto, quiero ir y finalizar con lo que dice el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 17. Vehaya ma'aseh tzedakah shalom, vavodat tzedakah hashket vavetach adolam. Lo traduzco en forma libre, y la tzedakah será de paz y será